¿Me confirman si pueden verlo? A ver, espera un ratito. Ahí está, ahí aparece, genial. Genial. Bueno, mi nombre es David Nostroza. Plantearé el uso de la psicología política en el análisis de las relaciones internacionales. La psicología política es una disciplina que estudia la toma de decisiones políticas y que surge en una zona de confluencia entre la psicología y otras ciencias humanas y sociales. Esta disciplina ocupa un espacio incierto en el estudio de las relaciones internacionales y la política exterior, dado que las concepciones antiguas del campo de las relaciones internacionales incluyen una serie de choques paradigmáticos entre los enfoques realistas, liberalistas, marxistas y constructivistas, o incluso en el racionalismo y constructivismo, dejan poco o ningún espacio para las creencias, sentimientos, emociones, miedos, sueños, aspectos del mundo interior, así como el proceso de toma de decisiones de líderes políticos. Muchos de los principales programas de investigación en el campo de las relaciones internacionales en la actualidad incluyen las teorías realistas de equilibrio de poder, tradición de poder, el modelo de negociación de guerra, la teoría de paz democrática y la paz capitalista, y una variedad de teorías institucionalistas dan poco peso al papel causal de los líderes políticos. Los debates en la economía política internacional generalmente se orientan a los enfoques centrados en el sistema, el Estado y la sociedad, mientras que descuidan por completo las psicológicas. Hasta hace poco han prestado poca atención a la gente individual. Sin embargo, al mismo tiempo, las explicaciones de muchos sucesos históricos trascendentales dan un peso causal considerable al papel de los líderes políticos individuales, como es el caso de estudiar a Mussolini en fascismo o de estudiar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. También la línea de estudio de las relaciones internacionales se centra en el estudio de las instituciones y procesos, pero esas instituciones no se encuentran dirigidas por sí mismas. Estos organismos, procesos o decisiones están conformados por un agente que trae consigo un mundo interno. Los seres humanos anhelan la simplicidad y rechazan la incertidumbre. Entonces, ¿qué sucede cuando los líderes estatales toman decisiones complicadas que afectarán no a miles, sino a millones de personas? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué factores están sopesando? ¿Y cómo saben cuál es la decisión correcta? En esta presentación desarrollaré, por un lado, cómo los líderes de Estado toman sus decisiones, pero para esto explicaré unos tópicos que refieren entender su funcionamiento. En primer lugar, muchas teorías económicas y políticas asumen que los tomadores de decisión nacionales son pensadores racionales que maximizan su utilidad. Sin embargo, ya el Nobel Daniel Kahneman nos indica una naturaleza completamente distinta. En segundo lugar, muchos argumentos políticos involucran el fenómeno de exceso de creencias, o belief overkill, que consiste en múltiples razones no conectadas lógicamente para creer tan profundamente en cualquiera de sus decisiones, lo que va a contribuir a un exceso de confianza y una falta de un plan B. En tercer lugar, las decisiones se toman simplemente por la forma que fuimos criados en el mundo, o a veces por la genética. Por lo que solamente hay una persona que puede entender estas metas. Estas metas toman decisiones de líderes internacionales. Por otro lado, haré una breve descripción de algunos sesgos cognitivos, que son atajos mentales. Y por último, relataré un caso explicativo de la teoría prospectiva de la toma de decisiones de Vladimir Putin. Así que comencemos. Diversas teorías económicas y políticas asumen que los individuos, a través de su toma de decisión, se inclinan hacia una elección que garantice su máxima utilidad. No obstante, se verá que no siempre resulta de esa manera. La escuela ortodoxa económica adopta soluciones neoclásicas de la teoría de elección racional, es decir, a las personas se les define comunidades como objetivo en común, la maximización a través de su comportamiento racional. También se le define a estos seres como homo economicus. En contraste, se desarrolló la disciplina de la economía conductual, la cual nació con investigaciones de Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son psicólogos israelitas, que plantearon un nuevo modelo explicativo de la toma de decisiones de personas en escenarios de incertidumbre. Dentro de esta teoría de decisiones, se plantea que sería un mundo complicado, donde los individuos no tienen tiempo, o más francamente, la capacidad para ser completamente racionales. Así que recurren a atajos de procesamiento de información, también llamados heurísticos, que son una serie de atajos cognitivos que utilizamos en situaciones ambiguas. Es decir, cuando no se dispone de suficiente información, se inclina a hacer estimaciones sobre la explicación y de esa manera no mantenerse en un estado de incertidumbre. Por lo general, los líderes políticos percibirán a la otra parte como más centralizada, van a minimizar su contexto general y van a comparar esa situación con experiencias pasadas que pueden ser no todo precisas.
simplificando en historias o teorías que son mucho más fáciles de entender para sí mismos. En segundo lugar, dentro de las acciones políticas, ya sean posiciones, inclinaciones políticas o discursos, los argumentos políticos involucran un fenómeno de exceso de creencias o belief overkill, un término que Jervis utilizó en el contexto de cómo reaccionan los gobiernos ante conflictos internacionales. En esencia, cuando una decisión es importante, una vez que las personas avanzan a esa posición, intentan alinear todas sus creencias para que ninguna de sus creencias se oponga a la opción favorecida, lo que va a contribuir a una falta de confianza de un plan B, y del mismo modo puede crear enfrentamientos entre los líderes de Estado y una difícil empatía hacia el lado opuesto. Los líderes necesitan creer tanto en sus decisiones para venderlas a otros, por lo que tienden a creer demasiado en cualquiera de sus decisiones, una vez que han tomado esa decisión, lo que vuelve más un empeño emocional en lugar de uno racional. En tercer lugar, algunas decisiones se toman simplemente debido a la forma que fuimos criados o por la genética, y comprender esas circunstancias puede tener una complejidad muy elevada. Eso debido a que solo hay una persona que es capaz de comprender aquellos objetivos irracionales que se crearon, ya sea por genética o por infancia, y aquellas metas, miedos e inseguridades que se generaron por diversos motivos, que se espera superar, pero que a la larga pueden desencadenar en errores comunes, ya sea en la toma de decisiones de líderes internacionales, así como en otros entes de toma de decisiones. Un error común que se puede observar en la toma de decisiones es que los líderes internacionales es que habitan una cosmovisión que interpretan su realidad de acuerdo a todo lo mencionado previamente. Y de esta manera se termina resistiendo a ignorar o esforzarse para refutar la información que no coincide con su propia visión del mundo. Quiero agregar acá que esto no debe confundirse con una falta de conocimiento o ignorancia deliberada. La capacidad para entrar en conflicto con la información aumenta con la experiencia y la educación. Vemos lo que esperamos porque nuestro cerebro descarta cualquier otra cosa. En cuarto lugar, se puede observar algunos sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos son predisposiciones psicológicas a llegar a un determinado tipo de conclusión de manera automática. Por consiguiente, son maneras irracionales de dar por buenas determinadas ideas o decisiones. Dentro de los principales sesgos se encuentra el sesgo de confirmación. Este sesgo es la tendencia de la mente de las personas a buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen. La mayoría de las personas interpretar evidencia de manera que apoye sus creencias, expectativas o hipótesis ya preexistentes. Hay que mencionar que el efecto es más fuerte para resultados deseados, para los problemas cargados de emociones y para las creencias profundamente arraigadas. Hagamos un ejemplo. Imaginemos que un político tiene cierto desdén por un grupo de personas pensando que son radicales y que son más proclives a cometer traición. A este grupo lo llamaremos grupo A. Este político, como tiene un desdén general, va a usar toda su posición política para crear legislaciones que priven a ese grupo demográfico específico. ¿Y qué va a pasar? Ahora este grupo van a salir a las protestas, van a exigir justicia, pero el político verá estos actos de expresión como una justificación para sus creencias. Es decir, la cosmovisión construida por el político interpretó la realidad de una manera que defendió sus creencias de la mejor manera, sin tener en cuenta cualquier otra causa de las protestas o lo que éstas podrían significar. Otro sesgo cognitivo es el sesgo de correspondencia, o sesgo de error de atribución fundamental, que Ross definió como la tendencia de las personas a subestimar el impacto de factores institucionales, es decir, factores externos, y sobreestimar el rol de factores disposicionales, o sea, factores internos en el control de la conducta. En otras palabras, la gente tiende a explicar comportamientos basándose más en el tipo de persona que los ejecuta que factores sociales o ambientales que rodean influyen a dicha persona. Especialmente, la interpretación de acciones entre los adversarios y aliados es diferente en función de quiénes son. Comparemos, si un aliado hace algo bueno, esta es su naturaleza, es genuina, es parte de su ser. Pero por el contrario, si un adversario hace algo bien, es porque serían obligados a hacerlo, a pesar de que nosotros no conozcamos su verdadero motivo. En el plano internacional, veamos el siguiente ejemplo. Tomarnos desde el punto de vista de Estados Unidos. Gran Bretaña proporciona ayuda humanitaria a un país. Estados Unidos se encuentra complacido, sonríe en su gloria y acepta la ayuda creyendo que Gran Bretaña haría lo correcto. Después de todo, es un país diplomático, es amistoso. Pero en cambio, el mismo escenario de que un país brinda ayuda humanitaria, en este caso va a ser Rusia. Estados Unidos pensaría que en los beneficios diplomáticos que podrían obtener y también un deber futuro, ¿no?, de apoyo que podrían ganar a partir de esta ayuda. Entonces, se juzga el comportamiento de alguien no basándose en el contexto de la situación, sino en su carácter moral en relación con uno.
En quinto lugar, los humanos anhelan la simplicidad, como mencioné al inicio, pero también son bastante egoístas. Si un líder de Estado está tomando una decisión drástica, basada en un siguiente error, este líder de nación está en un serio conflicto. En el estudio de toma de decisiones en incertidumbre, nace la teoría prospectiva, que brinda un modelo de análisis a través de la explicación de la tolerancia a riesgo. La tolerancia a riesgo se basa en la percepción que uno tiene en la situación actual. Cuando las cosas van bien, los seres humanos son reacios a correr riesgos. Cuando las cosas van mal, es más probable que los líderes tengan estrategias arriesgadas que tienen una probabilidad mucho mayor de pérdida. El presidente Vladimir Putin no tiene tanta confianza como solía tener. Amenazado por los riesgos de ser expulsado de su cargo, comenzó a correr muchos más riesgos. Primero, invadiendo Crimea en 2014, luego con un presunto envenenamiento a su principal oposición, Alexei Navalny, y luego también las acusaciones de interferencia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Todas estas fueron infracciones desesperadas por parte de Putin para elevar su posición diplomática. Si Putin se sintiera cómodo en su posición, ¿ustedes creen que haría lo posible para provocar problemas internacionales? Es probable que no. Tiene mucho que perder. Y como suele decir, si tu posición diplomáticamente se derrumba, empieza una guerra. Un líder en esta posición podría ser extremadamente peligroso, ya que la mentalidad de nada que perder puede exacerbar sus sistemas de creencias y llevar a una toma de decisiones aún más irracional. Bueno, en resumen, tomé con poca atención al individuo detrás de los estados de las organizaciones internacionales, es decir, a los líderes internacionales como su proceso de toma de decisión. Para poder hacerlo, explicar algunas de las herramientas que nos brinda la psicología política, primero observando la diferencia, ¿no?, entre el homo económico versus la propuesta económica conductual. Luego toqué el tema de exceso de creencias y cómo los líderes suelen caer en este fenómeno por contagiar la emoción y posición a sus seguidores. De ahí vemos que también la genética, la educación y la crianza, y en torno a diseñan una propia óptica que puede ocasionar errores en análisis de información. También mencioné algunos sesgos cognitivos que los líderes internacionales pueden caer. Y por último expliqué la teoría prospectiva en análisis de la toma de decisiones de un líder internacional. La psicología política es muy amplia y aplicar a las relaciones internacionales también lo vuelve un poco más amplio. Por lo que ahí he puesto algunos libros que son muy buena literatura para poder empezar a entenderla. También entender que a través de estos conceptos se puede llegar a desarrollar una nueva óptica a sucesos de la esfera internacional. Bueno, eso es todo de mi parte. Si tienen una pregunta, estoy dispuesto también. Si es que desean esos libros, los puedo pasar de manera virtual, ya sea que me contacten por estos medios. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede escribir en el chat de acá del Meet. Y la leemos. Bueno, no quiero robar más tiempo porque tenemos dos ponencias más dentro de esta mesa. Y ahora, Imanol Astagaray, si quiere prender la cámara o el micrófono y dar la ponencia de repensar las relaciones internacionales desde una perspectiva crítica latinoamericana. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Bien, se escucha bien. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradecer el poder formar parte de estas jornadas. Agradecerle a la Facultad de Humanas y también a Mirada Internacional por ser parte de la organización. Eso en primera instancia. Bueno, como presentación, mi nombre es Imanol Astagaray, soy estudiante avanzado de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Humanas de la UNICEN y estoy actualmente desarrollando para obtener la licenciatura. En paralelo también haciendo capacitación docente en la FASTA. Bueno, como para que tengan una idea, el trabajo de tesis que yo estoy desarrollando se titula Relaciones Internacionales, Regímenes Alimentarios y Políticas Públicas. En el mismo investigo la vinculación del modelo de desarrollo y la estrategia de inserción internacional aplicada en la década de los 90 en Argentina y cómo esto se vincula con los cambios que se dieron en el sector agroalimentario argentino y más en específico en el sector agrario. Ahora bien, este
este tema de tesis que yo abordo, este objeto de estudio, por ahí me quedaba muy alejado de lo que eran los ejes y las temáticas del Congreso. Por eso lo que busqué es tratar de encontrar qué podía ser de utilidad para compartirles a ustedes, más allá del tema de tesis, sino otro tipo de cuestiones. Pareció más pertinente proponer un acercamiento a herramientas de análisis que podrían permitir desarrollar un pensamiento crítico desde Latinoamérica. Por ahí, ahora que lo pienso y lo leo en frío, el título de la ponencia me parece muy ambicioso, pero bueno, desde mi lugar como futuro licenciado en internacionales, me parece interesante por ahí traer este tipo de ideas. La propuesta se basa en combinar dos autores, que por un lado es Robert Cox y por el otro Susan Strange. Robert Cox lo conocí a través de lo que es el plan de estudio de la carrera acá en la Facultad de Humanas, en Teoría Internacional 2. Ahí tenemos dos textos de Cox que están traducidos al español. Susan Strange lo encontré en las lecturas referidas a lo que es la tesis en específico. ¿Por qué considero que está bueno acercarnos a Cox y Strange? Porque interpreto que la operalización, digamos, la utilización de sus marcos y conceptos permiten abordar fenómenos dinámicos y complejos. Fenómenos dinámicos y complejos que hacía referencia a la circular del Congreso, ¿no?, que se están llevando a cabo en la actualidad, ¿no? Permiten detectar las bases de los órdenes imperantes, también las posibilidades de cambio dentro de estos modelos imperantes. A continuar, lo primero que voy a hacer es explicar, obviamente, resumen de la obra de cada uno, y luego haré unas conclusiones tomando como cómo yo utilicé estos marcos. El acercamiento a estas herramientas son herramientas que están contenidas dentro de las epistemologías reflexivas y las ontologías críticas. Por eso estamos hablando dentro del pensamiento crítico. Y la importancia que le doy al modelo de desarrollo y a la estrategia de inserción internacional para el análisis de lo que sería el comportamiento de los estados latinoamericanos en este caso, es porque a través de esas piezas nosotros podemos ver cómo el Estado se vincula con los órdenes mundiales. En concreto, avanzando con Cox, como les comentaba, es un autor canadiense, neogramsciano, que está dentro de lo que sería la economía política internacional. También en la introducción, en la presentación del Congreso se hacía referencia a una interdisciplinariedad que caracteriza las relaciones internacionales. Los dos autores que voy a estar tratando hoy son de la economía política internacional. Robert Cox postula el método de estructuras históricas, que es lo que yo considero, para el análisis del orden mundial. El mismo permite la comprensión de las relaciones globales de poder, considerando el problema del orden mundial en su conjunto y sin subestimar el rol de los estados. Da lugar en su análisis a las fuerzas y procesos sociales que se relacionan con estos estados y con estos órdenes mundiales. En su formulación más abstracta, una estructura histórica representa una particular combinación de fuerzas. Estas fuerzas se expresan en pautas que pueden ser o bien ideas o pensamientos, o condiciones materiales o capacidades materiales y instituciones humanas. La interrelación entre sí, entre estas pautas que componen la combinación de fuerza, es lo que da lugar a prácticas sociales imperantes o que se mantienen a través del tiempo. Como para que puedan más o menos los que no tengan conocimiento de la obra de Cox, perdonen lo rústico del análisis, pero bueno, sería más o menos esa la idea, ¿no? Un cuadro donde podemos ver la dialéctica, la relación entre las ideas, las capacidades materiales y las instituciones, en un momento histórico dado. Como para ir más o menos profundizando en el análisis, ¿qué serían las capacidades materiales para Cox? Son potenciales productivos y destructivos. En sus formas existen como capacidades tecnológicas, como recursos naturales, como industrias, como armamentos,
la riqueza que está detrás de todo esto. Eso como una parte que compone una estructura histórica, las capacidades materiales. Por otro lado, las ideas, como habíamos dicho, pueden ser de dos tipos, significados intersubjetivos, que serían los que se prolongan en el tiempo, las nociones compartidas por el general, podría ser interpretado como los sentidos comunes, y por otro lado tenemos ideas que denomina el autor como imágenes colectivas, que representan el pensamiento de grupos o personas que lo que plantean es una alternativa o una vía de desarrollo alternativa a lo que plantean las ideas preponderantes en un momento. Y por otro lado, la otra pauta que compone las combinaciones de fuerzas son las instituciones. Las instituciones como la forma de estabilizar y perpetuar un orden en particular. Esto es bien en términos gramscianos, el análisis que hace Cox, tomando como las instituciones como los medios para estabilizar los órdenes. Como comentaba, en medio de la relación bidireccional, dialéctica entre estos tres conjuntos, una estructura histórica configura e impone presiones y restricciones al accionar de los agentes que están dentro de esta estructura. En ella los grupos e individuos pueden acatar las presiones, resistir frente a ellas o bien oponerse, pero no pueden ignorarlas. En la medida que individuos o grupos tienen éxito en su resistencia frente a la estructura histórica imperante, constituye una estructura global que intenta desafiarla. ¿Cómo operacionalizamos una estructura histórica? A través de las totalidades limitadas. Cox plantea que las estructuras históricas no son completas, sino que son incompletas. Se pueden completar en el mismo desarrollo a través de los componentes que la historia nos va brindando. Entonces nosotros dividimos la historia en pequeñas totalidades limitadas y conectando cada una a través de una relación dialéctica podemos ir haciendo un desarrollo y una investigación de la historia, el desarrollo de la... Después, al final, explicaré cómo yo, en cierto sentido, construí una totalidad limitada para poder operacionalizar este concepto en investigación. Este método de estructuras históricas, para llevarlo bien en el análisis de lo que es lo internacional, Cox plantea que se pueden aplicar a los tres niveles o esferas de la actividad. Serían, por un lado, las fuerzas sociales o los procesos productivos, por otro lado, los estados, las formas de estado-sociedad, y por otro lado, los órdenes mundiales, que sería la configuración particular de las fuerzas. Y ahí también nos acercamos a otro cuadrito que es muy similar al anterior que les mostré, que también plantea lo mismo, ¿no? La relación dialéctica entre lo que serían los órdenes mundiales, las fuerzas sociales y las estructuras de Estado. Ahí estaríamos con un acercamiento muy limitado de lo que sería la estructura histórica de Cox. Ahora vamos a proseguir con lo que es Susan Strange, entender cómo es la combinación que planteé y después poder verlo en el ejemplo. No sé si más o menos se va entendiendo, espero que sí, espero que esté saliendo fluido y que pueda ser capaz de poder expresar los contenidos. Como les comentaba, la autora Strange, también dentro de la economía política internacional, es una autora británica que en la década de los 70-80 empieza a ingresar en el debate sobre la hegemonía de Estados Unidos y su decadencia, y ella lo que plantea frente a este debate es que el poder se divide en estructuras, que el poder tiene un carácter estructural. En palabras de Strange, interpretadas por Sanauja, porque Sanauja es un autor que me permite llegar a Strange porque los libros no están en español, el poder estructural confiere el poder de decidir cómo deberán hacerse las cosas, el poder de conformar los marcos en los que los estados se relacionan entre sí, se relacionan con la gente o con las empresas o corporaciones. El poder relativo de una parte de una relación dada es mayor si también determina las estructuras que emanan de esa relación. Digamos, el poder para Strange reside en la capacidad de definir de antemano los costes de oportunidad de cada acción y la consiguiente estructura
de incentivos o sanciones que conllevan a tomar o no las decisiones en el sistema nacional, en el orden mundial. ¿Cómo lo plantea este poder estructural? Dividido en 4 estructuras primarias y 4 estructuras secundarias. En las estructuras primarias tenemos la estructura de la seguridad, donde podemos ver cómo emana el hecho elemental de la provisión de la seguridad. Después, dentro de la estructura de la producción, la estructura de poder de la producción, se encuentran los acuerdos sociales que determinan qué se produce, por quién, para quién, cómo se produce. Dentro de la estructura de crédito y finanzas, considera la suma de todos los acuerdos que gobiernan la disponibilidad de capital, cómo se maneja el dinero a nivel internacional. Y la estructura del conocimiento, que trata, es, digamos, un poder mucho más difuso, trata de qué es lo que se puede, qué conocimiento se puede desarrollar, en qué términos, y qué es lo que se considera conocimiento o no en un momento dado de la historia. Después, cuando tenemos las estructuras secundarias, en el caso de mi investigación no las consideré mucho para el análisis. Que no quiere decir que no sean menores. Perdón. Ahora bien, como para que puedan ver lo que es el análisis de Strange en un gráfico, que también ella propone, sería esto como para analizar el acercamiento, y ahora intentaré que puedan entender lo relatado a través del ejemplo, que sería la operacionalización de estos conceptos a través de un trabajo de investigación, como el que realicé yo, o estoy realizando yo en mi trabajo de tesis. Como les decía, lo que proponen estos métodos es una estrategia de análisis dinámica, porque nosotros tenemos que basarnos sí o sí en la historia para poder completar los casilleros vacíos que proponen los autores y de ahí poder generar un análisis. Por un lado tenemos la posibilidad de Cox, o la posibilidad que me dio a mí Cox y su método de estructuras históricas, es poder abordar los cambios en el sector agroalimentario argentino desde una perspectiva, desde el Estado argentino, tomándolo como una combinación de fuerzas y en su interior analizar sus ideas, sus capacidades materiales y sus instituciones, poder hacer un análisis de la influencia que tuvo el orden mundial por el sector agroalimentario argentino a través del análisis de las ideas preponderantes en el orden mundial, a través de las capacidades materiales que sustentaban esas ideas, y a través de las instituciones que fomentaban que esas ideas y esas capacidades materiales se mantengan. Y, por otro lado, lo que serían la relación con las fuerzas sociales o los procesos productivos. En este específico de mi objeto de estudio sería el agronegocio. El agronegocio, sus ideas, sus capacidades materiales y las instituciones que las sustentan, fue lo que tuve que analizar para ver cómo logró poder ingresar en el mercado agrario argentino y consolidarse como el concepto hegemónico. ¿Dónde está el aporte de Susan Strange a este tipo de análisis? Es que uno, considero yo como investigador, tiene una cercanía mucho más, más concreta con el Estado. Uno es parte del Estado. Uno, si considera el Estado como relación social, es parte de él. Y por ahí Susan Strange lo que nos acerca son elementos de análisis estructural, nos acerca más herramientas que nos dan cosas que quizás están mucho más lejanas a nosotros como investigadores. En el caso de Susan Strange, nos permite a través de su poder estructural, en mi caso interpreto, de poder ver la estructura que cada uno pueda analizar o que le parezca preponderante, o así ver cómo con el paso del tiempo las estructuras de poder pueden ir variando. Esto que hace ir en contra de los pensamientos que consideran que el poder se basa en lo material o en lo militar, o otro tipo de concepciones que por ahí son más de corte realista. Como para más o menos ir concluyendo y terminar una idea, ¿por qué acerco estas herramientas? Primero porque me fueron de utilidad para mí y porque considero que pueden ser de utilidad para otros investigadores para poder abordar cualquier tipo de tema y de una forma que esquivar al debate de estructura de agencia y poder abordar desde las dos partes, que eso también es muy interesante, también teniendo en cuenta, considerándonos como latinoamericanos, ¿no? Y sabiendo las implicancias que tienen las estructuras con nosotros. Pero en específico, como para concluir, entiendo que la configuración de este marco teórico, de la combinación de estos dos autores,
Es de utilidad para los análisis sustentados en enfoques epistemológicos reflexivos, que posibilitan o contienen la deseabilidad de cambio en el orden social y que ponen en cuestión el supuesto carácter universal o histórico del conocimiento. Digamos, considero que estos métodos permiten hacer un pensamiento crítico latinoamericano. Y por otro lado, este marco permite observar las características estructurales de un marco histórico determinado mundial, a la vez que permite identificar la capacidad de agencia ejercida o no por los actores involucrados en el objeto de estudio que tengamos en mente. Y el dinamismo, ¿no? A mí me pareció muy interesante la palabra de considerar lo dinámico de las relaciones internacionales en la actualidad. Por eso pienso que estas herramientas son dinámicas en el hecho de que prima lo histórico, el análisis, que la operacionalización de métodos de estructuras históricas por medio de las totalidades limitadas permite desglosar las esferas particulares de la actividad humana, la que uno quiera como investigador, y poder detectar las ideas que la sustentan y las capacidades materiales y las instituciones que forman parte de él. Y el valor operativo del poder estructural, como decía, aporta herramientas que creo que por el lado de Cox por ahí nos quedan medias difusas por la distancia. Eso sería más o menos mi aporte para estas jornadas. Espero que se haya entendido, espero que sea de utilidad. Y bueno, Bueno, muchísimas gracias, Imanol. No sé si justo se cortó ahí o se le cayó la conexión o algo. Pero bueno, igual recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan pueden escribirla y la leemos. Nos queda el tiempo para, no sé si está ahí conectado Jerónimo Fullana, si estás por ahí, si nos escuchás. Ahí está, excelente. Acá estoy. ¿Cómo va? Bien, se escucha bien, así que Perfecto. cuando quieras arrancar con crisis climática en el escenario internacional, prioridad o greenwashing. Interesante. Cuando Genial, quieras. muchísimas gracias. Tengo entendido que pasé un PDF para así podían compartir pantalla. Por una cuestión, se lo pasé a Cere. Sí, ahí está. Me dijeron los chicos que ahí ya. Ah, perfecto, entonces, perfecto, no hay problema. A ver si se ve ahí bien. Decime vos si lo ves bien. Sí, yo lo veo perfecto. Era por el tema de que por ahí se traba la señal, entonces, viste. Sí, está bien, claro. Bueno, vos nos vas diciendo siguiente página y lo vamos acá manejando. Genial, muchísimas gracias. Bien, ¿qué tema? Recién estuve viendo un poco lo del cronograma y la verdad que esta es una de las crisis más importantes porque sin caer en extremismos, estamos en una extinción masiva de especies y estamos yendo a tal vez un punto de no retorno. Antes de presentarme, soy Jerónimo igual, y me gustaría, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, y preguntarles, esta es una capacitación súper interactiva, porque me gusta, siempre hay dos partes, ¿no? El disertante y el público, pero me gusta que se pueda interactuar. Entonces, me gustaría preguntar, quien sea, no hay problema, ¿por qué creen que estamos en una crisis ambiental? Abran los micrófonos, no hay problema en ese sentido. No hay respuestas incorrectas, todo vale. Hola. Hola. Hola, ¿cómo va? Para mí, más que nada, la crisis ambiental tiene que ver con un sistema de producción que hemos desarrollado, el actual sistema de producción. Qué buen aporte, qué buen aporte. Muchísimas gracias. Y sí, tiene mucho que ver también la forma en la que producimos y en la que consumimos también. Y justamente uno no puede hablar de crisis ambiental sin primero hablar de dos variables. Por un lado, el calentamiento global y por otro lado, el cambio climático, que son
están en boca de todos los políticos. Por un lado, el calentamiento global justamente es el ascenso de la temperatura media de la Tierra y tiene que ver también con las actividades que produce el ser humano. Y está muy vinculado a lo del cambio climático. ¿Por qué? Ahora no sé si alguien quiere comentarme qué cree que es el cambio climático. Ayer justamente, no sé si pudieron ver un debate que hubo en TN, donde uno de los candidatos se negó y negó el cambio climático. Pero justamente el cambio climático, hay un consenso de más de 11.000 científicos, no es solo el cambio de la temperatura media de la Tierra, sino que es un cambio que se produce directa o indirectamente por la actividad humana. Si nosotros tomamos índices y estadísticas de la revolución industrial hasta acá, podemos ir viendo cómo se ha aumentado y cómo en 50 años, por ejemplo, se han quintuplicado los desastres naturales. Entonces, si hablamos de crisis ambiental, primero tenemos que hablar del calentamiento global y del cambio climático, que son dos variables fundamentales. Y la crisis ambiental, justamente, que tiene que ver con estas dos variables, es una crisis en la que vemos, por ejemplo, la extinción masiva de especies, donde vemos el deterioro de los recursos naturales, donde vemos la tala indiscriminada de árboles. Así que justamente ese es el concepto de crisis ambiental y por qué estamos en una crisis ambiental. Así que, si por favor pueden pasar al siguiente flyer. Gracias. ¿Cuáles son los avances que tenemos en el plano internacional con respecto a esto? Hay tres que para mí son los más importantes. La cumbre de Río, que es también la cumbre conocida como Cumbre de la Tierra, el protocolo de Kioto en Japón y el Acuerdo de París, que seguro que es el más conocido. También hay otros que es el de Montreal y demás, pero estos son los tres más importantes. En la cumbre de Río de la Tierra fue la primera vez que se convocó y se charló sobre el tema. Ya hacía más de 40 años que en el plano internacional se hablaba, pero en 1992, en la cumbre de Río, se charló sobre esto. No sé si alguien conoce sobre el Acuerdo de París, que tal vez es el más conocido, pero si no lo vamos a ver a continuación. Hace poquito, un país importante, a ver acá la interacción, un país importante dijo que iba a volver al Acuerdo de París. Se había ido, se fue ese presidente, llegó otro y dijo, vamos a volver al Acuerdo de París. No sé si saben cuál fue. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, tal cual. Literal, Estados Unidos. Que vamos a ver qué va a hacer. Así que también vamos a hablar sobre eso cuando lleguemos al Acuerdo de París. Así que ahora vamos a ver la cumbre de Río, que está en el siguiente flyer. Si dice que es, si podrías pasar el flyer, sería un golazo. No sé quién lo está manejando, pero para decirle por el nombre, porque si no, suena... Bien, la cumbre de Río. Ah, sí. No hay problema. La cumbre de Río, básicamente, se desarrolló en Río de Janeiro en 1992, y como dice ahí, convocó a 108 jefes de Estado y de Gobierno, y sobre todo también incluyó algo que es fundamental, que es la participación ciudadana. Más de 400 representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales. Y aprobaron 3 acuerdos. Los primeros hablaban sobre derechos humanos. Genial, gracias. Y el más importante de esos 3 que aprobaron es obviamente la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y acá se desprenden 3 puntos sobre la cumbre de Río. El primero de todo es que establece derechos y obligaciones de los estados respecto de principios básicos sobre el medio ambiente y el desarrollo. Son 25 los principios que establecen en la declaración, pero hay 2 que para mí son claves. El primero es que dice, justo mirá acá, lo que comentaba Selva, viene a colación. Uno de los principios, que si mal no recuerdo es el 8, el principio 8, señala que para que todas las personas puedan
vivir en una mejor calidad de vida y demás, los estados debían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas. Y el segundo, uno de los últimos principios, si mal no recuerdo, es el 22, habla sobre que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. Son dos principios fundamentales de los que luego tienen una repercusión muy importante en el protocolo de Kioto, que ahora vamos a ver. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta. No, perfecto, avanzamos entonces. El protocolo de Kioto fue en Japón. Sí, creo que alguien había abierto el micrófono. Bueno, no hay problema. El protocolo de Kioto se firmó y fue aprobado en Japón, pero tardó en entrar en vigor por una cuestión burocrática en realidad. Entró en vigor el 16 de febrero del 2005, como ahí menciona. Y también hubieron 192 partes firmantes del protocolo de Kioto. Tal vez es un poco más extenso el protocolo de Kioto, pero comprometió a los países, este es el que a mí más me gusta, porque es el más justo, la verdad, comprometió a los países más industrializados y a los que más aportaron a la crisis climática a reducir sus emisiones y los efectos y los gases de efecto invernadero. Solo vinculaba a los países desarrollados y les imponía una carga más pesada en virtud de, como ahí menciona, del principio de responsabilidad común pero diferenciada, que también lo conocemos como justicia climática. No podemos pretender que, por ejemplo, países como Argentina, que tiene la responsabilidad del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenga que cumplir con las mismas exigencias que Estados Unidos. Básicamente esto reconoce que los principales responsables de los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero son los países del norte global. Y acá, en la actualidad, hay una movida importante. Yo pertenezco a una organización que es Friday for Future, y realmente traemos desde el escenario internacional, desde Greta, la famosa chica que se manifestó frente al Parlamento sueco, bajamos esto de que el norte global es el verdadero responsable. Según un estudio, por ejemplo, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden solamente a 15 países firmantes del Acuerdo de París. Es una locura. Y bueno, el protocolo de Kioto además estableció objetivos vinculantes de reducción de las emisiones para 36 países industrializados y de la Unión Europea, justamente lo que venimos hablando, el norte global. Ya en el próximo flyer vamos a ver que en el Acuerdo de París esto no sucede. Así que, si Pancho querés hacer los honores de pasar al siguiente flyer. Gracias. Acá ya en el Acuerdo de París se le suman 4 países más y hay 196 partes en la COP. ¿Qué es la COP? Es la conferencia de las partes. Justamente ahora se viene la pre-COP, ahora viene la COP, y se tratan siempre de temas referidos al cambio climático, entre otros. El Acuerdo de París justamente se firmó en París el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor en noviembre de 2016. Tenía como objetivo que a finales de 2020 todos los países presentaran un informe sobre cómo habían avanzado, si habían logrado reducir sus emisiones y demás. Además, tenía como objetivo, como ahí menciona, que es el principal, limitar el calentamiento mundial a que se suba, digamos, o debajo de los 2 grados. Preferiblemente, como ahí menciona, a 1,5 grados centígrados. Ya ahora subimos 1 grado. Por eso es que el IPCC, que es el panel intergubernamental contra el cambio climático, menciona que para 2030 hay un punto de no retorno. Es más, los efectos que ya causamos en el ambiente no se pueden volver para atrás, digamos. Ahora lo único que podemos hacer es tratar de detener la bola, porque es como una bola de nieve, va arrasando con todo y cada vez se va haciendo más grande. Entonces ese es uno de los objetivos que hasta ahora, lamentablemente, estamos incumpliendo. Pero con mucha esperanza esperemos que lo logremos. Y el Acuerdo de París justamente es un hito en el proceso multilateral del cambio climático, porque es un acuerdo vinculante. ¿Qué quiere decir que sea vinculante? Que une, que obliga a varias partes y que tiene influencia en las leyes de esos países.
Por eso es que, por ejemplo, países como Estados Unidos decidieron irse del acuerdo, porque supuestamente amenazaba su competitividad. ¿Por qué? Porque también es verdad que volvemos a lo mismo, los modelos de producción y de consumo. Un estadounidense consume 5 veces más que un chino, por ejemplo, que es el principal rival económico. Si a esto le sacamos a Estados Unidos, van a decir que China, como ya lo dijeron, va a obtener ventaja de eso. Y así, vamos a ver en el siguiente flyer, que estos acuerdos, además de ser acuerdos sobre el clima, tienen intereses económicos detrás, intereses nacionales, como los que tienen los países industrializados, justamente. Pero ahora la pregunta es, ¿quién sufre las consecuencias de esto? ¿Los países industrializados que hasta si quieren tienen financiamiento para afrontar las consecuencias, o los países menos desarrollados, menos industrializados o de renta baja que no solo no tienen el financiamiento, sino que también son los más vulnerables? Y ahora vamos a ver por qué. En el siguiente flyer vamos a ver, por ejemplo, el famoso greenwashing. No sé si alguien conoce este término, pero es la verdad que muy visible. Por ejemplo, la hamburguesa que viene en las cajas verdes de McDonald's o las Coca-Colas que venían con etiqueta verde. Básicamente es que las personas ahora con esto del ecologismo asocian lo verde, gracias Ere, asocian lo verde con que es ecológico. Y la verdad es que no. Es un marketing básicamente. Y en la política también se usa. Hablar de calentamiento global, hablar de cambio climático, pero después por detrás ir y aprobar leyes que, por ejemplo, no sé, fomentan la producción de hidrocarburos y demás cuestiones, o no sé, en anteriores gobiernos no aprobar o no presentar quórum para aprobar una ley de humedales, o ahora justamente, hace poco, la ley de etiquetado frontal, que son cuestiones que nos atraviesan en la forma en la que consumimos. Y uno de los ejemplos más bizarros que lamentablemente sufre el pueblo chileno es el de hidrógeno verde, esta mentira del hidrógeno verde. Y ahí la vemos a Angela Merkel sosteniendo, que ahora ya no es más primer ministro. Pero Angela Merkel, en su gobierno, con el Ministerio de Energía, financió el hidrógeno verde en Chile, supuestamente como una nueva forma de energía. Lo que no tuvo en cuenta, y que lo sufren el pueblo local chileno, digamos, en donde se explota, es que requiere no solo una cantidad excesiva de agua, sino que también tiene efectos en la salud de la población. Entonces volvemos a lo mismo. Para la prensa internacional vendieron y todo el marketing de hidrógeno verde, miren cómo los países industrializados no solo financiamos, sino que también producimos energía y demás. Pero luego después salieron las repercusiones a nivel local y luego ya ascendió a nivel nacional e internacional. Entonces, siempre en los discursos donde se hable sobre esto hay que ser muy rigurosos y escuchar de qué se está hablando y entender, porque cada país, y más los industrializados, tienen sus propios intereses económicos. Pero ahora la pregunta es, si estoy hablando de mucha desesperanza, de descreer, ¿por qué entonces hay países que, por ejemplo, no sé, o islas también, que van y asisten a estas conferencias de las partes? No sé si Pancho podrías pasar al siguiente flyer. Y justamente, ¿qué sucede en el escenario internacional? Les voy a contar una pequeña historia. Hay una isla en el Pacífico que se llama Tuvalu. Es muy linda, pero tiene pocos habitantes. Tiene su cultura, su idioma, sus danzas típicas, su religión. Y hoy Tuvalu se ve amenazada por el ascenso del nivel del mar. Entonces, ¿qué lleva a Tuvalu, a países como Tuvalu, a estar, no sé, en una conferencia de las partes de las Naciones Unidas? Si en realidad es responsable del 0,00001% de las emisiones. Acá hay que hablar de un término nuevo. Todos conocemos a ACNUR, la agencia para los refugiados. Bueno, ahora se inventó un nuevo término que son los refugiados climáticos. Tuvalu es uno de los primeros países en tener que abandonar su nación, su cultura, su religión, sus danzas,
su idioma, porque están siendo amenazados por el avance del cambio climático. Porque no son solo los acuerdos humanitarios, del clima, sino que también hay acuerdos económicos, comerciales, humanitarios. Pero también son oportunidades para que islas como Tuvalu vayan, cuenten su historia y ejerzan presión. Y así como Tuvalu, no sé, podemos nombrar Bangladesh, por ejemplo, que cada 2x3 se inunda. Me salió, mira, hasta una rima casi. Lamentablemente, en esto del escenario internacional, muchas veces se tienden a prevalecer los intereses económicos por los del bienestar común. Y acá lo pongo como un ejemplo. Y me gustaría poner en situación de rol, más que de ejemplo, a alguien que quiera participar. Voy a hacer la pregunta y después me dicen qué tal. Supongamos que vivís en un edificio y se está incendiando todo. Se está incendiando todo. Solo tenés dos chances, dos posibilidades de hacer algo. Una es intentar apagar al fuego con todos los vecinos, digamos. Y lo segundo, básicamente, es tratar de salvar algunas cosas de tu casa. ¿Qué harían? Porque si intentan salvar, hay que pensar bien la respuesta. Porque si intentan salvar las cosas de su casa y se incendia todo el edificio, ya está, o sea, se mueren igual. Básicamente es lo que sucede en el plano internacional. Cada vecino, digamos, intenta salvar sus propios intereses, pero se olvidan que si la estructura, si el edificio se incendia, chau chau. Entonces, básicamente, eso es lo que sucede hoy en el escenario internacional. Tenemos de cara al futuro los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los anteriores Objetivos del Milenio, ahora son muchos más, 17, pero básicamente también no solo a 2030, sino a 2050. Y en esto yo creo que podemos hacer dos cosas. Porque ¿qué podemos hacer nosotros? Sí, no hay problema, Pancho, pasa el último flyer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque siempre también ahora que hablamos del escenario internacional, ¿cuál es la responsabilidad que nos cabe a nosotros? La primera es la de activar. Y tranquilos y tranquilas, no les voy a tratar de asesinos por comer carne ni toda esa cosa así, porque no soy ese tipo de activista. Lo que siempre recomiendo son dos cosas. La primera, activar. Donde sea que a vos te llame. No sé, ¿te llama a reciclar? Perfecto, reciclá. ¿No sos vegetariano? No me importa, seguir reciclando, seguir perfeccionándote en eso. No sé, ¿te gusta? Bueno, justamente, ¿tenés una dieta vegana pero no reciclás? Bueno, no importa, dale, metela a eso, activá con eso, difundí eso, porque siempre cualquier impacto está generando. Y cada vez que vos podés reducir eso, es siempre bienvenido. Y lo segundo, además de activar, es justamente manifestarse. Y lo pongo como un ejemplo. Barack Obama, en su campaña presidencial, no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Hasta que las personas del colectivo LGBT salieron a las calles, empezaron a manifestar y demás. Sí, al principio fue una jugada de una campaña política, porque luego Barack Obama se manifestó a favor para ganar votos. Pero luego se terminó aprobando en su gobierno justamente el matrimonio igualitario. Y así también hemos logrado, por ejemplo, y desde el movimiento en el que pertenezco, de lograr bancas en el Senado de la Nación y poder también discutir y aportar fundamentos. Entonces creo que es fundamental salir a manifestarse, siempre pacíficamente, tratando de evitar las situaciones de violencia. Pero siempre es importante activar en esos dos sentidos. Así que espero haber sido claro. Les agradezco por haberme escuchado, por haber participado. Bueno, ahí está mi presentación, no me presenté mucho, soy Jerónimo Fullana, estudio Relaciones Internacionales. Tengo 20 años, parezco de más, o sea, me lo digo a mí porque siempre me lo dicen, así que me bajo yo solo la autoestima. Mirá esa reflexión, no la conocía. Qué buen aporte. De Juan. Y también soy investigador de la UNESCO sobre educación y representante de Friday for Future Argentina. Nos pueden seguir en redes, sobre todo en fridayforfuture.org y en mi Instagram, que también ya mando chivo, @jerofuyana. Muchísimas gracias. Pancho, ¿te pusiste la 10?
Sos un genio. Muchas gracias, Jero. Muchas gracias a los tres, a Jero, Imanol y a Jesús, a David. Bueno, no les quiero robar más tiempo. Gracias a todos por participar. Recuerden que a las 3:30 tenemos la presentación del libro de... Sí, el libro de Pía Noticias de la geopolítica. 3:30, por ahí va a arrancar. Este se va a transmitir en YouTube. Y bueno, nada, gracias a todos por participar y por venir a la mesa de escenario internacional. Así que nos vemos en un rato a las 3:30. Gracias a todos.